Bienvenidos a la tercera temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y hacerlo realidad. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Ya sabéis, este espacio donde damos micro y altavoz a otros curiosos y atrevidos que un día decidieron implicarse en su propio crecimiento personal y hoy deciden compartir su experiencia aquí con nosotros. En esta ocasión he querido seguir explorando las emociones. Ya lo hicimos en el episodio 99 del podcast, de la mano de la psicóloga Laia Sabaté, donde hablamos de la culpa. Os dejaré el enlace en las notas del episodio. Y en el día de hoy he querido centrarme en otra de esas emociones que más nos atormentan, nos paralizan e impiden desarrollarnos y evolucionar en la vida. Estoy hablando ni más ni menos que de la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? ¿Por qué aparece? ¿Qué hace que dos personas sientan vergüenza ante situaciones distintas? ¿Cómo poder gestionarla? Para responder a estos interrogantes, he invitado hoy al podcast a Carlos G. Almonacid. Carlos es canario, viajero, conferencista, escritor e investigador sobre el equilibrio emocional desde hace más de 10 años. Y está aquí hoy con nosotros para hablar de todo esto y mucho más. Carlos G. Almonacid, gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Bien hallado, Miriam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Carlos, pues contentísima de tenerte aquí por segunda vez y la verdad que con muchas ganas de dedicar un episodio a esta emoción que, si bien no tiene consecuencias, yo creo que catastróficas, quien más quien menos siente de manera puntual, ¿no? Y yo creo que de alguna manera sí que nos condiciona nuestras decisiones y por aquí quería empezar por preguntarte, pues, ¿cómo introducirías tú este tema de la vergüenza? Bueno, yo lo voy a introducir de la manera en la que hago todo, y es siendo súper claro, directo y expresando lo que creo y siento bajo mi experiencia de estos últimos, ya no son 10, ya son 13 años dedicándome al mundo de las emociones. Lo primero que diría es que la vergüenza no es una emoción, hay que tenerlo clarísimo, ¿vale? Es un proceso, es una conducta, es un pensamiento o un sentimiento o una forma de hacer o una pauta en relación a una emoción que se siente. Yo sé que existen múltiples variantes acerca de cuáles son las emociones humanas. Yo me quedo con la variante europea, lo que llamamos los expertos en inteligencia emocional las marcas: miedo, alegría, rabia, tristeza y amor. 5 emociones que básicamente tienen como misión el poder explicarnos que algunas conductas las podemos llevar a su análisis de una manera mucho más sencilla, mucho más simple, si investigamos acerca de cuáles son las emociones básicas que hay detrás de ese sentimiento o de ese pensamiento. Entonces, la vergüenza, si nos basamos en ese análisis, tenemos miedo, alegría, rabia, tristeza y amor. El amor no estaría dentro de esa vergüenza, aunque de alguna manera sí tiene que ver con el amor a uno mismo, con el amor propio. En segundo lugar, tiene mucho de miedo, ¿vale? O sea que si vamos a hablar de vergüenza hay que hablar de miedo. En tercer lugar, alegría. Hay poca alegría en la vergüenza. En la rabia puede haber también algo de intensidad en relación a la vergüenza, pero no tanto en cuanto a la vergüenza, sino al pensamiento asociado a lo que ocurre después de la vergüenza, ¿vale? Una persona normalmente que pierde una oportunidad por su vergüenza, que entre comillas digo, para mí sí que es catastrófico sentir vergüenza, ¿vale? Te digo por qué. Porque te puede impedir poner límites en primer lugar y porque te puede impedir alcanzar metas, sueños, propósitos y finalmente llevar una vida normal, ¿no? Equilibrada, sino que se lo digamos a una persona que sufre de extrema timidez, cómo es su vida o cómo son sus relaciones sociales. Y luego también tiene una parte de tristeza, ¿vale? La vergüenza también lleva una pequeña parte de tristeza, pero si le ponemos una cuantía, una cantidad, diríamos que la vergüenza se compone aproximadamente en un 80% de miedo y un 10% de rabia y quizá un 10% de tristeza. Esos son los ingredientes basados en la emoción básica, basados en las emociones básicas que podríamos asociar a ese comportamiento que es la vergüenza. Y la segunda cosa que sí que iba a decir
es que la vergüenza, vamos a empezar a trabajar un poco en la realidad neutra, que es en nuestra capacidad de no enjuiciar las cosas que nos ocurren o los pensamientos que tenemos o ideas o sentimientos pensando que son buenos o malos. Vamos a trabajar con un concepto que para mí es básico ahora mismo, que es la realidad neutra. La vergüenza es vergüenza. Bueno o malo dependerá del resultado que tú obtienes de tu vergüenza, ¿de acuerdo? Y por tanto, como todo en el mundo emocional, aquí no hay blancos ni negros, no hay buenos ni malos, no hay mejores ni peores. En la emoción lo que manda es el equilibrio. La sensación de bienestar emocional se alcanza cuando uno alcanza su equilibrio, su propio baile. Entonces, lo que puede llegar a ser malo es demasiada vergüenza, demasiada intensidad en tu vergüenza. O lo que te puede llegar a repercutir de forma especial en tu vida es que te pases de frenada en la vergüenza. Pero también existe el caso contrario. Me puede ir mal en la vida porque yo no sufro de vergüenza o porque no tengo, digamos, prácticamente ningún límite en mi vergüenza y por tanto me exporto completamente y a lo mejor no rentabilizo bien mis silencios o expreso donde no debo expresar o actúo donde no debo actuar o me comporto como no me debo comportar. Así que para mí el secreto está en el equilibrio y la vergüenza se puede trabajar. Se puede trabajar para llevarla a su equilibrio, tanto si me he pasado de frenada como si me he quedado corto. Esa sería la introducción del menú que has preparado para hoy. Fíjate, decías tú que tiene un poquito de rabia, tiene un poquito de tristeza, de miedo, y yo creo que en cualquier caso es algo también social, ¿no? Porque de alguna manera es como que buscamos como ser humanos encajar, pertenecer, y yo creo que nos validamos a través de los ojos de los demás, ¿no? De alguna manera cuando nos comportamos de una forma y vemos la reacción que eso ocasiona en el entorno, miradas, cuchicheos o desaprobación, rechazo, de alguna manera eso hace que nosotros no queramos volver a repetir esa conducta porque de alguna manera nos genera esa vergüenza, ¿no? Es como que desde ahí desarrollamos ciertos mecanismos un poco para ocultar esas partes que menos gustan de nosotros, de nuevo, pues para encajar. Sí, y además tienes mucha razón en lo que dices, porque yo estoy seguro de que prácticamente el 80 o 90% de la sensación de vergüenza que vivimos las personas provienen de un lugar aprendido, no vienen de un lugar innato. O sea, no tiene nada que ver con que nosotros hayamos nacido así. De hecho, hay pocos patrones fisiológicos que de alguna manera condicionen el hecho de que nosotros seamos de una determinada manera o de otra. Así que hay estudios que hablan de conexiones cerebrales o de formas, como si dijéramos, de nuestra cabeza y demás, que nos pueden indicar, oye, pues si tenemos más desarrollada la parte prefrontal o la zona límbica y demás, pero casi todo tiene que ver con las creencias y con las experiencias, ¿no? Vividas. Y también tiene mucho que ver, y esto principalmente, con haber asumido que nosotros somos de una determinada manera, ¿no? Yo estoy harto de escuchar entre mis clientes, ¿no? Entre mis clientas, no, es que yo soy así, no, es que él es así, es que esa persona es de esa determinada manera. Y yo siempre les digo lo mismo, tú no eres de ninguna forma. Tú eliges y decides cómo ser en cualquier momento y aspecto de tu vida. Y que lo hayas repetido durante muchas ocasiones no define que tú seas de esa manera. Lo que define es que te estás comportando de esa manera. Pero nosotros, las personas, somos bastante más, somos muchísimo más que nuestros comportamientos. Y tenemos el ser humano como ser plástico y transformador y racional, la capacidad de transformarnos en cada uno de nuestros actos. Yo hoy, a 3 de agosto de 2022, puedo decir que soy un ser humano completamente diferente al ser humano que era el 3 de agosto del 2008, pero completamente distinto en mi forma de actuar, pensar, sentir, comportarme, expresarme, incluso hasta en mi forma física. Y a la gente le cuesta entender que la mente cambia muchísimo más que lo que cambia el cuerpo. Sabemos perfectamente distinguir a un niño de 5 años de una persona de 55 años físicamente. Y también somos capaces de distinguirlos mentalmente. Pero no nos damos cuenta de que la mente se transforma a lo largo de la vida muchísimo más que la imagen física, la parte corpórea de nuestro ser. Entonces, en primer lugar, yo siempre pienso en quien puede estar escuchando esto
y que de alguna manera sienta una necesidad, ¿cómo podría expresarle? ¿De qué manera podría actuar? Pues la primera, tomando, asumiendo y enfocándose en una creencia maravillosa y es, yo no soy así, no tengo por qué ser tímida, no tengo por qué ser vergonzoso, tengo una oportunidad. Sí, me estoy comportando de esta manera, pero puedo transformarlo, lo puedo entrenar. Igual que si voy a un gimnasio y entreno mi cuerpo y mi cuerpo aumenta su volumen, puedo entrenar mi mente, puedo entrenar mi comportamiento y de esa manera transformar la forma en la que estoy haciéndolo, ¿no? Y cómo me está afectando. Y sin ninguna duda, el lugar para trabajar eso, en primer lugar, son la experiencia, las cosas vividas, y en segundo lugar, la creencia. Y voy a ir un poquito más allá. Me atrevo a decir que la vergüenza es uno de esos comportamientos que van muy, muy ligados a la forma en la que nos relacionamos en el pasado con papá y con mamá. Y después con hermanos y hermanas. Y después con amigos y amigas. Y me atrevo a decir también que casi todos los pilares sobre los que se está asentando ese edificio de vergüenza están creados entre los 1 y los 7 años de vida de ese ser humano, porque es donde se asientan casi la totalidad de las creencias limitantes que tienen las personas. Hasta los 7 años, o sea, habría que trabajar con el niño y con la niña interior. Sí, fíjate que yo creo que ya nos has dado unas primeras claves de cómo gestionarla o cómo enfrentarla, que es precisamente esa, ¿no? Enfrentarse a ello. Al final, no sé, yo pienso, ¿no? En circunstancias que te pueden generar vergüenza a lo mejor a una temprana edad, bien porque luego con el tiempo te hayas visto obligado a enfrentarte a ello, o bien porque por tu propia iniciativa lo hayas querido hacer, te das cuenta de que luego el escenario no era tan catastrófico como tú en un principio habías previsto. Pues yo qué sé, algo tan típico como, no, no, yo nunca iría a tomar un café solo o sola a un restaurante, qué vergüenza, ¿no? Y de repente, pues, oye, con cierta edad vas y dices, uy, no pasa nada, ¿no? Y situaciones que a lo mejor en un momento dado te generaban cierta vergüenza, pues puede que con el tiempo no lo haga. Entonces, de aquí la importancia de enfrentarse a esa situación. Y luego también yo creo que distanciarse emocionalmente, ¿no? Porque es muy curioso esto de que somos seres distintos y lo que a uno le genera vergüenza, a otro no. Y de repente cuando lo compartís, pues lo tuyo lo ves como algo muy grande y lo del otro a lo mejor lo ves como, ¡buah! Eso es una tontería. Entonces, qué importante también ponerte como en como observador, ¿no? Y decir, bueno, realmente si esto que me da tanta vergüenza a mí, a otra persona si lo viera hacer lo mismo, ¿me seguiría dando tanta vergüenza o es simplemente porque soy yo? Bueno, ahí hay muchas cosas en lo que has dicho. Yo, fíjate, comenzaría. Yo no creo que es algo a lo que hay que enfrentarse, ¿vale? Hay tres términos muy distintos que son enfrentar, afrontar o confrontar, iba a decir, o confortar, ¿vale? Básicamente. No, a ver, Confrontar, confrontar, eso es. O sea, enfrentar, confrontar y ¿cuál es la afrontar, tercera? afrontar. Afrontar, eso es. ¿Por qué? Porque si es algo que tú debes enfrentar, significa que estás luchando contra un enemigo, estás luchando contra algo malo, contra algo negativo. Yo casi la primera regla cuando trabajo con una persona es la normalización. Hay que normalizar. Vamos a partir de la base de que esto no es malo. Esta es una cualidad. En el mundo de la discapacidad yo colaboré durante casi más de 7 años con un gabinete de psicopedagogía en el que trabajaba con niños con algún tipo de discapacidad. Y la sociedad ya, por ejemplo, lo tiene totalmente interiorizado. Ya no hablamos de una persona discapacitada. Por Dios, sálvame Dios. Estamos hablando de personas con capacidades especiales. Ya no sé, ni siquiera las llamamos personas con discapacidad, sino con una capacidad diferente. Esto lo aprendí también en un taller que impartí para la Asociación Down Las Palmas, para personas con síndrome de Down, donde yo pensaba que yo iba a ir a enseñar algo y lo que me llevé fue una de las mayores enseñanzas de mi vida, ¿no? Que es el amor incondicional. El cómo una persona con esa cualidad, ¿no? Del síndrome de Down tiene una capacidad de amar que no tenemos las personas que no tenemos síndrome de Down, porque aman sin interés, ¿de acuerdo? Aman sin ningún tipo de condición, el amor incondicional. Y como tal, pues yo lo he llevado al extremo, ¿no? De todas las personas. No vamos a enfrentarlo, vamos a afrontar un reto que tenemos, una cualidad
que nos hace especiales y que no es malo, solamente hay que equilibrar. Porque yo puedo sentir mucha vergüenza, pero si eso no me condiciona mi vida de ninguna forma negativa, o no me provoca infelicidad o desequilibrio, bienvenida a mi vergüenza, no hay ningún problema, forma parte de mí. Pero si yo identifico que mi vergüenza me está haciendo perder oportunidades o me está haciendo no poder ser quien yo soy y expresarme como a mí me gustaría expresarme, entonces debemos trabajar en ello. Pero para trabajar en ello hay que normalizar la situación, hay que normalizarlo. Esto no es algo malo, esto es algo que se puede trabajar y que además se puede hacer de una manera increíblemente productiva y rentable. O sea, en vez de enfrentar, afrontar, ¿no? Es como aceptar el reto. Afrontar es decir, epa, acepto el reto, ¿vale? La segunda cosa de las que has dicho me parece muy interesante, que tiene que ver con el distanciarse de la emoción, porque tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando. O sea, me voy a distanciar de esa emoción, me voy a distanciar de esa creencia, voy a intentar no ligarme, no acoplarme a esa emoción, voy a intentar trabajarla como si fuera una parte que hay de mí, que incluso no tiene por qué ser interna, puede ser externa, porque dependerá de la situación. Hay personas que sienten vergüenza en ciertas situaciones y no sienten ninguna en la otra, pero ponemos un ser humano delante y le pasa al contrario. Entonces, ¿en cómo estamos midiendo la vergüenza? ¿Qué está ocurriendo? O sea, hay que trabajar personalizadamente, cada uno en lo suyo. Mira, mi vergüenza es miedo escénico, mi vergüenza es miedo al rechazo, mi vergüenza es miedo al abandono, mi vergüenza es que no valoro mi cuerpo, mi vergüenza es que me falta autoestima. No sé si te das cuenta, pero en el término vergüenza estamos incorporando todos los miedos que existen. Entonces, lo primero que hay que descubrir es, oye, ¿vale? ¿Tu vergüenza qué es? ¿Miedo a qué? ¿A qué le tienes miedo? ¿Al rechazo social? ¿Tienes miedo al despido laboral? ¿Tienes miedo al juicio de tu cuerpo? ¿No te gusta tu cuerpo y te da miedo que alguien lo enjuicie negativamente? ¿No te gusta tu voz y por eso no lo hablas? Yo trabajé con una persona que tenía mutismo selectivo. No es que no pudiera hablar, que llevaba 17 años sin hablar. Por algo tan sencillo como que tenía miedo a escucharse su voz porque no le gustaba. Entonces, primera norma, normalizar. Segunda norma, identificar en ese saco inmenso de la vergüenza qué miedo está funcionando como generador de esa vergüenza. Y número 3, una vez que lo tenemos identificado, hay que entrenarlo. Pero a los miedos, que básicamente son los que se basan las vergüenzas, no hay que trabajarlos como si fueran unos monstruos enormes a los que tenemos que enfrentarnos con un escudo y una espada. Hay que trabajarlos como un monstruillo que tenemos que tenerlo cerquita nuestra porque nos funciona, porque nos sirve para salvarnos de muchas situaciones e impedir que caigamos en muchas situaciones, pero sin dejar de magnificarlo, sin dejarlo que se magnifique, que se haga grande, porque solo en ese momento el miedo no cumple su función de protección, sino que se convierte en un miedo que impide alcanzar lo que uno quiere o los sueños que uno tiene, ¿no? Esas son algunas notas así en lo que has dicho y estoy muy de acuerdo contigo, que distanciarse de él, ¿no? El tomar distancia, el observarse desde fuera también es una manera óptima para poder trabajar. Sí, fíjate que me quedaba yo con algo que decías antes, ¿no? De que la vergüenza es algo aprendido. Y de aquí otra de mis preguntas, ¿no? Porque lo que hablábamos, que hace que que dos personas diferentes sientan vergüenza ante situaciones distintas. Al final yo creo que esto de la vergüenza es algo subjetivo, ¿no? Cada uno respecto a su experiencia o sus valores mm, establece qué es o no objeto de vergüenza. A lo mejor para alguien puede ser lo que hemos dicho, el hablar en público, el exponerse, pero ¿qué hay de esta otra faceta, ¿no? De a lo mejor mostrar la vulnerabilidad o los sentimientos, el miedo a llorar en público. Esto yo creo que liga con una faceta muy de la intimidad y que ya desde pequeños, incluso si lo piensas, es como que nos educan o los niños de alguna manera como que se distancian un poco
de los padres a una determinada edad, ya no quieren que les den abrazos, besos, incluso sienten como ese rechazo entre los propios padres cuando tienen muestras de cariño. Y digo, qué curioso, ¿no? Y que luego, pues a lo mejor en edades más avanzadas estemos viendo una película, una serie al lado de algún familiar cercano y pase una escena erótica o una escena romántica y experimentemos, ¿no? Que es muy natural esa sensación de vergüenza. No sé, este es el magnífico misterio de la mente humana, ¿no? O sea, si realmente supiéramos exactamente dónde nacen, ¿no? Nuestras formas de pensar, de sentir y nuestros patrones de comportamiento, directamente creo que no tendría trabajo nadie, ¿no? Ni ningún psicólogo, ni ningún coach, terapeuta, ni experto en inteligencia emocional, porque si sabemos el camino, ¿para qué vamos a necesitar guías, ¿no? Para llevarnos ese camino. Lo mágico de esto, básicamente, es que, como tú dices, la emoción es subjetiva, subjetiva e inherente a cualquier ser humano que pisa la Tierra. El otro día leía que ya hemos alcanzado una población de 8.000 millones de seres humanos en el mundo. Pues hay 8.000 millones de formas diferentes de pensar y sentir y de patrones de comportamiento distintos. Lo que funciona muy bien es trabajar como un sastre. Yo muchas veces me defino como un sastre emocional, como un traje a medida, ¿no? De lo que la persona trae. No hay respuestas hechas, no hay verdades innegables. Lo que hay es simplemente entrenamiento, tiempo y trabajo acorde a la situación que la persona trae. Lo que sí que sabemos, y es bastante lógico, es algo relativamente sencillo de entender, es que dentro de las 5 emociones básicas, repito, las marcas, miedo, alegría, rabia, tristeza y amor, hay una con la que se sabe perfectamente que no nacemos, que es con el miedo, ¿vale? O sea, las personas no nacen con miedo. Hombre, en el preciso instante de tu nacimiento te puede ocurrir algo, ¿no? En exactamente el momento en el que están naciendo, en el que ya se haya basado tu primer miedo, pero el miedo, como tal, es una emoción racional. O sea, para tener miedo hay que tener razonamiento, hay que tener razón. Nosotros formamos parte de una pirámide enorme de seres que pueblan la Tierra, de los que nosotros no somos muy distintos, más que en el mero hecho de que tenemos procesos de pensamiento racional. Somos el único animal racional de la Tierra. Porque los seres humanos nos creemos lo suficientemente importantes como para no llamarnos animales, pero es que somos animales. Hemos nacido de la misma rama, ¿no? O sea, procedemos de otros animales que incluso aún cohabitan la Tierra como nosotros. Y por tanto, tenemos una serie de patrones naturales muy parecidos. Hay uno que nos diferencia, que es nuestra razón. Los animales no tienen miedo. Un animal no piensa, ¡ay, qué miedo! Eso me da miedo. No, los animales tienen instinto. Un instinto que les hace alejarse de lo que sienten por instinto que les puede dañar. Pero los seres humanos ya no tenemos tanto instinto, seguimos teniendo el mismo, pero ya lo hemos dormido en pos de la razón. ¿Qué es lo que ha sustituido nuestro instinto? El miedo racional, que hace, basada en nuestra experiencia y en nuestras creencias, la vez que debería ser el instinto en cualquier otro animal. Y por tanto el miedo es una emoción que uno aprende. Y claro, los miedos más fuertes aprendidos son los que ocurren a temprana edad. ¿Por qué? Porque somos seres mucho más vulnerables, mucho más indefensos, que no entienden las cosas de una manera tan racional. Trata de explicarle a un niño de 5 o 6 años algunas cosas racionales, que te va a mandar a la mierda rapidísimamente. Y por tanto esos miedos aprendidos provocan esos miedos que luego de adultos y de más mayores y siendo teenagers, pues empezamos a representar. Muchas veces son los miedos aprendidos de papá y de mamá que se han ido transmitiendo, ¿no? en ese maravilloso aprendizaje inconsciente que tiene la procreación humana y que de alguna manera nos hace, pues eso, actuar de una manera en la que no queremos y no lo entendemos por qué, ¿no? Y luego nos dicen, no, es que él es así, no, yo soy vuestro fruto. O sea, yo soy el fruto de alguien, ¿no? Yo he nacido como con un disco duro al que le he ido metiendo información, pero cuando naces, tu disco duro consciente, no el inconsciente, ese está lleno, pero tu disco duro consciente está vacío, hay que rellenarlo de información consciente que proviene de papá y de mamá, que son las dos personas primeras que tienen más influencia sobre nosotros. La buena noticia de que el miedo se aprenda es que el miedo se desaprende. O sea, si yo lo he aprendido, también puedo aprender que lo que he aprendido no me funciona. Es diferente a otro tipo de emociones. El miedo es una de esas emociones que se trabaja increíblemente bien porque tenemos la capacidad de reconocer si nuestro miedo está siendo demasiado intenso
como para ser un acompañante lógico en nuestra vida, o si por el contrario está siendo lo suficientemente intenso como para impedirnos tener una vida plena, ¿no? Como nosotros nos gustaría llevar. Otra de las cosas bonitas que tiene el miedo, estamos hablando de la vergüenza, no me he ido de la vergüenza en ni un solo momento, ¿vale? Pero para hablar de vergüenza tengo que hablar de miedo. Otra de las cosas maravillosas que tiene el miedo es que el miedo va muy ligado a la razón, de acuerdo, a la razón, a mi razonamiento, a mi capacidad de conscientemente producir pensamientos y sentimientos e ideas. Hay otra parte importantísima en la que se basa el miedo y es en la corporalidad. El miedo es una de esas emociones que está totalmente ligada al cuerpo. Decía la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ahora ya, bueno, todo el mundo la conoce a fruto del coronavirus, pero algunos seguimos a la OMS desde hace más de 15 años. La OMS da una serie de comunicados anuales que son muy interesantes, bastante más interesantes que los resultados del COVID. Una de los comunicados que dio hace yo creo que aproximadamente ya 10, 11 años, es que ya se había descubierto que la emoción afecta al cuerpo. Procesos emocionales afectan a procesos físicos. Ejemplo, la depresión provoca freno de la sinapsis neuronal, envejecimiento de la piel, disfunción de los órganos y en el peor de los casos la muerte. Y no es que tu cuerpo esté insano, es que tu mente a través de su emoción está insanando tu cuerpo, ¿vale? Lo que dice la OMS en este comunicado es que la parte interesante no es que los procesos racionales son capaces de cambiar estados físicos. Dicen, y además lo asumen como un axioma, porque esa es la función de la OMS, declarar axiomas, que estados físicos son capaces de cambiar estados emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo descubro bajo qué técnicas, herramientas o posiciones o trabajo de mi cuerpo puedo recuperar algunas partes emocionales que están afectando a mi miedo, a mi vergüenza, automáticamente a través de mi cuerpo yo puedo transformar la forma en la que mi razón trabaja en relación al miedo. También tengo la experiencia de haber trabajado con niños en temas de bullying, ¿vale? En personas que recibieron bullying en edades muy tempranas. Y recuerdo que nuestro entrenamiento se basaba prácticamente en un 80% en las posiciones corporales, en el cuerpo, porque al fin y al cabo el bulero, el toro, el que ataca, es curioso por qué ataca a unos niños y a otros no. No tiene nada que ver con su timidez o con... No, no. Tiene mucho más que ver con las posiciones corporales, con la predisposición que tiene el cuerpo a defenderse o no. Así que se puede trabajar también desde el cuerpo, desde la corporalidad. La verdad que me parece súper interesante todas estas aportaciones que estás haciendo y luego también me hacía a mí pensar un poco porque digo, jolín, estamos hablando todo el rato de la vergüenza, pero ¿y qué hay de esa otra parte que también está ahí un poco flotando en el aire, que es la vergüenza ajena, ¿no? Que digamos que muchas veces la sentimos, sobre todo, pues un poco esa incomodidad ante un comportamiento de una tercera persona, sobre todo cuando estamos muy implicados con él o ella emocionalmente, a lo mejor familiares más cercanos, incluso una pareja, ¿no? Es muy común esto de que muchas veces la pareja se ve como un todo, no se percibe como dos individuos aislados, ¿no? Y es como, jo, es que haga esto esa persona que para mí es importante, al final habla de mí también, es como si yo lo estuviera haciendo y no quiero que el resto tengan esa imagen de mí, ¿no? Entonces digo, qué curioso, ¿cómo analizas todo esto, Carlos? Bueno, hay un juego muy bonito que tú dices una palabra y automáticamente a otra persona le llega a la mente otra palabra y tiene que completarla, ¿no? Cuando tú dices vergüenza, tú dirías ajena, ¿no? Si digo envidia, sana. Bueno, son términos para mí muy sociales, ¿vale? Son formas de expresión para de alguna manera entender cuál es la sensación que tenemos las personas. Yo digo vergüenza ajena, pues entiendo que es que alguien está comportándose de una determinada manera que provoca en mí el acto empático de sentir vergüenza, pero no por mí, sino por ella, ¿vale? Por esa otra persona. Y es igual que el término envidia sana. O sea, yo te envidio, pero te tengo que aportar que estás haciendo sanamente. O sea, te envidio porque me gusta lo que estás haciendo, pero no te quiero provocar ningún mal. Ambos términos no existen, son términos acuñados socialmente para poder entender. La vergüenza ajena realmente no existe. Básicamente es un juicio. O sea, sentir vergüenza ajena por alguien es juzgarla y además negativamente.
O sea, si yo estoy sintiendo vergüenza ajena por alguien, lo que estoy haciendo es juzgar negativamente el comportamiento que está haciendo, o la actuación que está haciendo, o el discurso, o el diálogo, o el monólogo que está siguiendo. Así que no deja de ser enjuiciar, ¿vale? O sea, dar juicio, juzgar. La vergüenza ajena es interesante desde el punto de vista de que si tú sientes vergüenza ajena por alguien, yo no me preocuparía por ese alguien, me preocuparía por ti, ¿vale? Por tu capacidad para no juzgar al resto del mundo. Si es algo que te afecta a ti, no te preguntes por qué esa persona está actuando de un modo que a ti te causa vergüenza. Pregúntate qué haces tú con esa persona. Porque a lo mejor el que da vergüenza eres tú. Si no tienes la capacidad de poner límites a una relación que no quieres, a lo mejor la revisión la tienes que hacer tú. Porque detrás del proceso de vergüenza ajena hay una no aceptación de la esencia de ese ser humano. No sé si me vas pillando lo que voy. En el acto de juzgar hay dos implicados y casi siempre el que tiene que hacer el trabajo es el que lanza el juicio. Porque el que lo recibe a lo mejor ni se está dando cuenta. Esto más o menos así como por lanzar algunos términos más, pero si yo siento vergüenza por alguien, en quien tengo que trabajar es en mí. Por dos motivos. Uno, porque si soy yo el que está con esa persona y me da vergüenza que la gente identifique que yo estoy con esa persona, soy yo el que tiene el problema. Soy yo la persona que debe trabajar qué razón le ata a esa persona. Y, por ejemplo, en el concepto de envidia sana ocurre lo mismo. Si yo siento envidia sana por alguien, no me tengo que alegrar por esa persona. Me parece genial que te alegres por esa persona. Pero si te alegras por alguien que ha logrado algo maravilloso, estupendo, que a ti te gustaría conseguir y que además identificas que es costoso porque le ha llevado tiempo y esfuerzo, la manera de sentirte sana hacia esa persona no se llama envidia sana, se llama admiración. Puedes admirarla a esa persona y no tienes por qué envidiarla sanamente. Si estamos hablando de envidia, aunque sea sana, aunque le hayamos puesto ese adjetivo, volvemos a lo mismo. Tienes que trabajar en ti. Yo recuerdo cuando yo comenzaba en este mundo, envidiaba sanamente a muchas personas. Recuerdo que me acercaba a ellas y, oye, pero ¿cómo lo haces? ¿Qué has hecho para poder conseguir todo esto y demás? Y no soy una persona que jamás haya envidiado a nadie, pero sí que es cierto que me preguntaba, ños, ¿y por qué estas personas lo consiguen y yo no? ¿Por qué estas personas lo consiguen y yo no? Durante mucho tiempo me hacía esa pregunta hasta darme cuenta. Mientras me siga preguntando por qué estas personas lo consiguen y yo no, no lo voy a conseguir. Lo que debo preguntarme es qué debo hacer yo para llegar ahí. Y a partir de ese momento empiezas a construir, pero desde la admiración. A partir de ahí empecé a admirar a personas y cuando los admiraba, me acercaba a ellos, pero con total admiración y aprendizaje y curiosidad. La PNL, por ejemplo, lo llama programar, reprogramación, modelación, el modelaje. Oye, voy a aprender cómo se comporta esta persona, cómo habla, qué dice, cómo es su corporalidad, cómo mira, sobre qué habla, qué come, dónde se mueve, a dónde va. Porque si soy capaz de identificar en esos valores que esa persona tiene para alcanzar lo que ha conseguido partes de mí, tendré quizá la oportunidad de yo convertirme en eso que estoy buscando. No sé si te he respondido a mi respuesta. Has visto que mis respuestas suelen ser por lo general bastante amplias. Sí, comparto completamente el que lo que te molesta en otras personas o te genera vergüenza de los demás es algo que debes mirar en ti, ¿no? Y preguntarte y cuestionarte de nuevo el por qué. Ahora bien, creo que no es incompatible, es decir, sentir a lo mejor cierta vergüenza ajena y no tenemos por qué en realidad sentirnos tan culpables por ello, ¿no? O sea, por quitarle un poco de hierro al asunto, yo lo reflejo como cuando pasas por el periodo de la adolescencia, que pasas de admirar a tus padres a que de repente todo te molesta, ¿no? Y ya te avergüenzas un poco, ¿no? De cómo visten, de, ay, déjame en la esquina del colegio, pero no me acerques del todo porque no quiero que me des el beso de buenas tardes y tal, o de repente te empiezan a chirriar comentarios que dicen, ¿no? No creo que hayas pasado de un polo al otro, sino que muchas veces pues sucede como en el amor, ¿no? Que pasas de idealizar a alguien a verlo como es realmente. Entonces, sí que creo que el que te dé vergüenza ajena
alguien que está muy cercano a ti tendría que darte para preguntarte si es suficientemente importante como para dejar la relación o alejarte de esa persona, o si es algo con lo que puedes convivir, porque lo que tampoco cabe esperar es que te guste al 100% todo lo que te haga el otro y que no, a lo mejor no sientas vergüenza en nada y en absolutamente nada de lo que haga, porque eso es algo que está ahí, ¿no? Es muy humano. Entonces, simplemente sí que me preguntaría eso, si es algo con lo que puedo lidiar y convivir sin sentirme culpable por pensar, jolín, es que me está dando vergüenza ajena. Pues bueno, pues yo qué sé, pues sí, ¿no? Ahora, ¿es suficiente o no es suficiente? Y ahí estaría para mí un poco el matiz. Yo totalmente de acuerdo contigo, pero, por ejemplo, has mencionado 4 veces la palabra culpable, que yo he mencionado 0 veces. ¿Por qué? Porque yo no lo pienso que sea desde la culpa, ¿vale? No somos culpables de las emociones que sentimos. Somos culpables de los comportamientos a los que nos llevan nuestras emociones. De eso sí somos culpables. O sea, yo no puedo juzgar a alguien por sentir miedo. No, lo metieron 40 años en la cárcel porque sintió miedo. Nadie ha acabado en la cárcel por sentir miedo. Pero mira, es que sintió miedo y al defenderse mató a una persona. Y por eso está cumpliendo condena, ¿no? Entonces, a lo que yo voy, y esto siempre además, hablamos de temas muy puntuales. O sea, esto es un análisis que hay que hacer completamente personalizado y como si fuéramos cirujanos. Es que en la emoción no podemos hablar de términos generales. Obviamente, hay muchísimos parámetros en las relaciones y el aceptar la sombra del otro como parte indivisible de lo que la persona es, para mí es inherente a la relación, porque si no, no estaríamos nunca con nadie, no hay nadie perfecto, gracias a Dios, porque si lo hubiera no sobreviviría. Pero sí que es interesante, la parte más interesante para mí en el tema de la vergüenza ajena. Por ejemplo, tú has mencionado la parte de los adolescentes, ¿no? De cómo los adolescentes en un momento dado empiezan, mis padres que mal visten, no sé qué, no quiero que me vean con ellos, que me den un beso y demás. No deja de ser la parte del desarrollo humano que tiene que ver con el matar a sus dioses. Los mamás son dios y diosa, hay que matarlo para adquirir nuevos dioses y obtener el resto de nuestro aprendizaje para poder sobrevivir, porque con lo que papá y mamá nos enseñan, con eso no sales de casa. Para salir de casa hay que saber cómo funciona la jungla. Entonces, para poder salir de casa hay que destruir las puertas del templo y, por tanto, matar a los dioses que las habitan. Dicho esto, la parte bonita para mí es, si tú sientes vergüenza ajena, vamos a poner un ejemplo, por intentar trabajar un poquito más como cirujano, por tu pareja, es que hay algo en esa persona que no estás aceptando, ¿no? Yo no acepto que mi pareja cuente chistes tan malos y que todo el mundo se ría. Yo no acepto que mi pareja se ponga a bailar de una determinada manera, porque cuando esa persona lo hace, o sea, la vergüenza ajena, yo, por ejemplo, estoy haciendo el ejercicio de empatizar con cómo me siento cuando siento vergüenza ajena y no es agradable. No es una sensación positiva, no es un sentimiento positivo, es negativo. No me siento bien, o sea, me siento bien cuando estoy alegre, me siento bien cuando no sé, cuando disfruto de algo, pero no disfruto de mi vergüenza ajena. Entiendo que para poder disfrutarla tiene que haber una aceptación de lo que la persona es o cómo es la persona, ¿no? O sea, decir, oye, es que mi pareja es de esta manera y yo la he elegido con esto, que a lo mejor no me gusta tanto, pero debo aprender a disfrutarlo de alguna manera, porque si no me va a provocar infelicidad en mayor o menor medida si no soy capaz de asumir que la persona es así. Y luego incluso creo que puede ser la razón o la excusa perfecta para tener una conversación, ¿no? Decir, mira, es que yo odio cuando tú bailas. Mira, es que no me gusta nada cuando tú de repente en las mesas de comer te pones a hablar de algo y centralizas toda la conversación. Pues que no me, es que me da mucha vergüenza cuando te escucho cantar. Si nuestra pareja en este momento nos dice, pero es que a mí me gusta cantar y yo no siento vergüenza cuando lo hago, ni siento vergüenza cuando hablo, ni siento vergüenza cuando bailo. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? ¿Que deje de ser quien soy o de ser como soy para adaptarme a ti? Bueno, hay una parte que podré adaptar, pero ¿realmente estoy siendo justo conmigo cuando dejo de realizar cosas porque tú sientes vergüenza? Piensa lo que digo. No la siento yo no siento vergüenza, pero dejo de hacerlo porque tú la sientes, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que está la parte interesante de una negociación, ¿no? Por hablar de una pareja que creo que puede ser el ejemplo
más plausible, ¿no? Más claro que muchas de las personas que estén escuchando sientan. Yo siempre he pensado que las relaciones, al fin y al cabo, no dejan de ser como una especie de puzzle, ¿no? Que se va acoplando, va intentando buscar las formas en las que llegan a un equilibrio, de nuevo el equilibrio como solución, y ahí tiene que haber una negociación entre esto que no te gusta de mí, cuánto tiene de mí y cuánto tiene de ti. Te sorprendería, y esto es un ejercicio que yo hago, por ejemplo, en mi pareja, es cuando hay algo que nos hace ruido, nos hacemos una pregunta. ¿Esto que me está haciendo ruido, cuánto tiene de ti y cuánto tiene de mí? ¿Tú sabes lo que ocurre? Que la inmensa mayoría de las veces, un altísimo porcentaje tiene que ver con la persona ajena a la situación. O sea, que tiene más que ver conmigo. O sea, si yo siento vergüenza ajena porque yo te veo a ti cantar en una comida de empresa, por ejemplo, a lo mejor lo único que tiene de ti es, pues yo qué sé, que cantas fatal, que cantas de culo, que tienes la peor voz del mundo, pero a ti te da igual. Pero lo que tiene de mí es que yo no me atrevo a cantar, que me da mucho miedo cantar, que me encantaría cantar, pero no me siento capaz, o que como yo no me siento capaz de cantar, pienso que todas las personas que hay en la mesa que tampoco saben cantar y no se atreven a hacerlo, están pensando lo mismo que yo. Y resulta que la única persona que hay en la mesa que está juzgándote negativamente por haberte atrevido a cantar soy yo, que soy tu pareja, y casualmente soy la única que forma parte de tu equipo. Así o sea, por ponernos como en un punto ahí, vuelvo a decir, no hay verdades innegables ni inmutables. Habría que estudiar y ver y sentarse con esas personas y analizar qué es lo que ha pasado, cuáles son los condicionantes. Si esa persona que cantó a lo mejor iba borrachísima y resulta que es que siempre que va borracho o borracha la lía parda, porque entonces obviamente, claro que siento vergüenza ajena, pero ahí la parte que tiene que ver contigo está soltando mucho más porcentaje, ¿no? Que quizá tengas un problema con la manera en la que aceptas el alcohol. Bueno, salen palabras yo creo que interesantes como colofón, negociación, equilibrio, cuánto tiene de ti, cuánto tiene de mí, esto que nos genera ruido. Y bueno, Carlos, yo seguiría hablando contigo de este tema porque además estábamos entrando en un sitio interesante, pero bueno, yo creo que hemos dejado ahí a los espectadores un poco con el aperitivo para otra ocasión que podamos extenderlos más, que sé que por cuestiones de agenda hoy no puedes darnos mucha más presencia, pero nada, de verdad, agradecerte que hayas estado aquí. Creo que es un tema que tiene, como digo, mucha chicha y que seguiremos explorando. Y antes de dejarte, pues me gustaría que finalizaras un poco con un pequeño colofón, ¿no? Alguna frase, alguna idea que tú quieras dejar, ¿no? Para todas esas personas que nos estén escuchando y que digan, jo, mi tema es este de la vergüenza. ¿Qué tips me darías, y Carlos, brevemente, teniendo en cuenta que, bueno, que cada caso es personalizado y único, como decimos? Y por supuesto que les cuentes, pues si quieren empezar contigo un trabajo mucho más profundo, pues dónde pueden seguirte, encontrarte y que les cuentes qué estás haciendo en este momento. Venga, yo voy a empezar por el final porque luego se me olvida. Para las personas que nos están escuchando, mi nombre es Carlos G. Almonacid, Almonacid, y así me van a poder encontrar en cualquier red social, en Instagram, Facebook, pueden entrar en mi web, que es www.carlosgalmonacid.es. Bueno, me dedico a la inteligencia emocional, básicamente a la emoción, la motivación y la comunicación, y trabajo pues desde una persona individual hasta parejas, equipos, niños, y luego trabajo mucho con empresas, equipos de gobierno, etc, etc, etc. Bueno, todo está en mi página web y si a alguien le ha interesado algo de lo que he dicho, pues será increíblemente bienvenido. Creo que en estos últimos 13 años de redes sociales y con casi 50.000 seguidores, sumando todas ellas, no he dejado de responder ni un solo mensaje. Así que será un placer conectar con ellas y saber qué les está ocurriendo y si de alguna manera les podemos echar una mano. Que por cierto, no estoy solo, aunque la web se llama carlosgalmonacid.es, ya formamos parte de ella prácticamente 25 terapeutas y formadores. O sea que el equipo ha crecido mucho, 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 mucho en este último año. En segundo lugar, a esa persona que probablemente sea la que más le esté llegando este mensaje, porque habrá personas que lo pasen, que digan, a mí esto ni me va ni me viene, pero para ti que has llegado hasta aquí,
Y para ti, que probablemente estés afrontando el reto de trabajar en afrontar tu vergüenza o tu miedo, te voy a presentar a la persona más tímida que conozco. Y es que soy yo. O sea, cuando yo tenía aproximadamente 23 o 24 años y tenía que exponer algún trabajo en la universidad, porque sí que cuando era niño no sentía tanta vergüenza, sentía vergüenza pero no tanta, pero cuando llegó el desarrollo y demás, supongo que mis experiencias a los 15, 16, 17 años me llevaron a sentir mucha vergüenza, mucho miedo escénico, mucho pánico escénico. Tenía que presentar a lo mejor un trabajo y me temblaban las manos, me sudaban, eh, tartamudeaba, las axilas, un sudor en las axilas tremendo, no me podía poner ni camisas porque se me notaban ahí 2 cercos de sudor tremendo. Y bueno, pensaba tan rápido que no era capaz de expresarme con claridad y por tanto mis expresiones eran bastante malas, ¿vale? Eran de muy baja calidad y yo finalmente no tenía la sensación de lograr expresarme como realmente sabía. Yo en aquel momento decía siempre lo mismo, digo, es que yo soy un poco tímido, soy un poco tímido. Todavía lo digo, ¿eh? Muchas veces me gusta decir, no, yo soy una persona tímida. No, alguien que no me conoce en mi ámbito personal me ve dar una conferencia para 1000 personas, puede pensar, sí, tímido, una mierda eres tímido. Pues sí, soy tímido. Y lo que cualquiera puede ver en mí que se exporta como seguridad no es innato, no es talento, no es esencia, es entrenamiento completo, absoluto, puro y duro. Y es que yo llevo entrenando muchos años para llegar a tener la capacidad de no sentir un miedo escénico lo suficientemente poderoso como para impedirme cumplir mi sueño, que era dedicarme a lo que me dedico, dar formaciones, conferencias, y no precisamente pequeñas. Las conferencias más grandes que he dado, Universidad Ricardo Palma de Lima, 1000 personas, Universidad Las Palmas de Gran Canaria, 650 personas. O sea, no hablamos de conferencias pequeñas, hablamos de conferencias donde no ves la cara del último de la fila. Y os lo dice la persona más tímida del mundo. Y se trata solamente de entrenar. Que por cierto, para este tímido, que ahora en este 3 de agosto cumple prácticamente 13 años de bagaje profesional, diré que ya he cumplido las 1000 conferencias. O sea, el mes de julio ya llegué a la número 1000, lo cual es curioso para una persona que decía, no, es que yo soy muy tímido. Así que si me estás escuchando en este momento y quieres terminar con tu vergüenza, con tu miedo escénico, con tu pánico escénico, pues tienes muchas opciones. Mira, número 1, habla con Carlos G. Almonacid, que te lo va a reventar y no va a tardar demasiado, ¿vale? Número 2, si no confías en Carlos G. Almonacid o crees que puedes hacerlo de alguna otra manera, probablemente más barata, porque esta persona que está aquí no es precisamente barata, te diré que hay maravillosos talleres de teatro, de expresión oral, talleres de manejo del cuerpo, corporalidad, danza, salsa, bachata, kizomba, oratoria. Ay, no, pero es que a mí eso, eso me da mucha cosa. Equilibrar. Pues por eso es a donde tienes que ir, porque es probablemente el mayor reto que te puedas poner. ¿Qué es lo bonito? Que estás creando un proceso de entrenamiento. Estás trabajando en un entorno seguro, donde se entiende que sientas vergüenza. No va a ser en tu vida, no va a ser con tu familia, no va a ser con las personas de tu entorno personal. Va a ser en un entorno que está sostenido, que está protegido. Así que esa es mi oferta. Y ese es en primer lugar para mí el consejo, que no soy muy de dar consejos, pero ya que es algo que me atañe personalmente, por lo menos contarles algo que me habría gustado que me contaran a mí. Y al miedo, y esto para terminar, lo único que le funciona es mirarlo de frente. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente aquello donde más miedo te dé estar sea exactamente lo que necesitas para sanar. Y te lo dice alguien que se ha reventado pues prácticamente todos sus miedos. El otro día estaba haciendo bagaje, porque cumplí 40 años el 26 de julio, de lo que habían sido los últimos 10 años de mi vida. Y creo que hice prácticamente todos los deportes de riesgo que existen en el mundo, excepto uno, que es los hombres pájaro, ¿no? Estos que van como con unos trajes y volando desde los acantilados. Pero hice de todo: paracaidismo, escalada, buceo con tiburones, alta profundidad, 40 metros de profundidad, yo qué sé, parascending, escalada, no sé, 1000 cosas, barrancos, canoeing. ¿Y por qué? Porque me daba miedo. Porque decía, coño, qué miedo escalar esa pared. Digo, a tomar por culo, venga.
la escalo o no la escalo, pero que no sea por miedo. Y, y vamos, precisamente de esa manera el cuerpo aprende que aquello que te daba tanto miedo a lo mejor era solamente una creencia mental, porque el miedo solamente habita la mente, ningún otro lugar. Bueno, Carlos, pues yo creo que es un mensaje final impactante. Creo que a mí me ha llegado, así que a la gente que estará escuchando seguro que también. Entrenamiento, mirar de frente al miedo. Seguramente aquello que más miedo te dé es precisamente, ¿no? Donde Lo que tengas que mirar y esté tu área de crecimiento. Y de verdad, como siempre, te agradezco infinitamente que hayas estado pues, compartiendo un día más con nosotros pues, tus lecciones, tus aprendizajes, tu sabiduría. Eh, y bueno, de verdad, muchísimas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias también a todos vosotros. Si os ha gustado lo que habéis escuchado, nos encantaría escuchar vuestras opiniones. ¿Qué situaciones os generan vergüenza a vosotros? ¿En qué medida dificultan vuestra vida y qué hacéis para gestionarlas? Podéis hacernos llegar vuestras respuestas a través de mi email de contacto info@metamorfoseando.com o dejando un comentario en el episodio para toda la comunidad. Si queréis saber más sobre Carlos, podéis escuchar el capítulo 103 del podcast, Pilares del Cambio. Hablamos sobre su historia de vida, lecciones y aprendizajes. Os dejaré el enlace en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí un día más. Y os recuerdo que vuestras suscripciones, me gusta y comentarios en todas las plataformas iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Podimo me ayudan a crecer y a que más episodios como este sigan siendo posibles. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo jueves y hasta entonces os dejo con un avance de lo que escucharéis la próxima semana. Muchas gracias, Carlos. Hasta pronto. Porque siempre como que nos han enseñado a compararnos con los demás y tal, parecerte a no sé quién, hacer esto como no sé cuánto. Y entonces una de mis frases, la principal, te diría que es: me acepto, me apruebo y me amo exactamente tal y como soy. Una de las últimas es que amo el dinero, que también nos han vendido de que el dinero es malo, de que en fin te corrompe y esas cosas. Y entonces un poco como hacer las paces también con el dinero, que al final no deja de ser energía y cuesta. Y a veces pues otra barrera que tienes que romper, ¿no? Porque parece que somos súper críticas con nosotros mismos y luego nos cuesta mucho recibir lo bueno que nos dicen. Parece que eres un creído, ¿no? O que eres una creída por decirte cosas bonitas y cosas buenas y al final es un poco alimentar ese amor propio y esa autoestima que yo creo que tenemos ese temita pendiente.